Buenas, Gorrinacio, Gorrinacias, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo, toca reseña de rol y toca la reseña de Historias del Bucle, también conocido como Tales from the Loop. Este juego de rol de Free League, que ha traducido en español Edge, y que vais a ver que tiene el sistema de Mutant Year 0, pero cambiándole algunas cosillas. Seguro que muchos habéis llegado a este vídeo porque habéis visto que también hay una serie de Amazon Prime Video de Tales from the Loop. Pues bueno, el juego, aunque tiene cosas muy parecidas, vais a ver que hay cositas que cambian, ¿vale? Con respecto a la sensación que tiene uno al ver la serie y lo que intenta evocar el juego de rol. Así que sin mucho más, dentro vídeo. Y bueno, ¿qué es lo primero que vemos nada más abrir el libro? Pues vemos una imagen de uno de los dos bucles que nos plantean en el juego. El bucle principal sobre el que está hecho el juego es el bucle sueco, que es el que veis ahora mismo en pantalla. ¿Qué es el bucle? Pues bueno, es un sitio, como veis, un círculo, que todo lo que hay alrededor de ese círculo pues pasan cosas extrañas. Vamos a ir descubriendo desde el punto de vista de niños, que es lo que vamos a hacer en este juego. Al principio del libro viene el bucle sueco, y al final del libro tenemos el bucle americano, que bueno, pues en caso de que queramos ambientar el bucle en América, pues nos iríamos a esta parte del libro. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos tras el índice? Pues el capítulo 1, que es Bienvenidos al bucle. Como veis, la maquetación es muy buena, tiene una maquetación muy chula, muy fácil de leer, y bueno, las ilustraciones es una de las cosas por las que destaca este libro. Como sabéis, todos los juegos de Free League destacan siempre por sus ilustraciones, y este no iba a ser menos, ya que el juego de rol surge a partir de unas ilustraciones de un ilustrador sueco que hacía estas ilustraciones como si fueran situaciones de los años 80, pero con maquinaria muy avanzada. Sabéis que esto ya se ha dado más veces en Free League, que crea juegos de rol a partir de ilustraciones muy chulas de algún ilustrador, como pasó también en Baesen. En este primer capítulo nos van a hablar muy por encima de lo que es el bucle, ¿vale? Pues es una zona, como os he dicho, en la que van a pasar cosas extrañas. Nos van a explicar también por encima cómo funciona un juego de rol, lo típico que tenemos siempre en la introducción. Nos va a explicar también muy por encima el sistema, que es un sistema muy sencillito, que ahora después cuando lleguemos a ese capítulo os lo contaré. Y bueno, nos va a explicar qué dados necesitamos para jugar. Pero básicamente con dados de 6 normales podríamos jugar. Aunque tenemos dados de 6 especiales que podemos conseguir o en la caja de inicio o comprándolos aparte. Aquí también nos detallan como lo que serían unos mandamientos, que lo llaman los fundamentos del bucle, y es algo que tenemos que seguir a rajatabla en nuestras partidas, tanto como máster como jugadores. El primero es que tu ciudad está llena de cosas extrañas y fantásticas. Esto quiere decir que nos vamos a encontrar muchas cosas que no tienen nada que ver con lo que había en los 80, ¿vale? Dentro de que estamos en esa época y que toda la tecnología, por así decirlo, es la propia de la época, vamos a encontrar cosas muy extrañas. También la vida cotidiana es aburrida y despiadada. Esto lo que quiere decir es que la vida cotidiana va a ser tan aburrida para los niños que por eso se van a emprender, se van a meter en hacer aventuras para intentar descubrir cosas que están pasando con el bucle, ya que los adultos las ignoran. El tercer mandamiento es que los adultos ignoran a los niños y no se enteran de nada. Pues esto quiere decir que por mucho que a veces necesitemos la ayuda de los adultos durante la partida, no vamos a poder recurrir a PNJs adultos para que nos ayuden, porque ellos nos van a ignorar y van a ignorar todo lo que le contemos. El cuarto es que el mundo del bucle es peligroso, pero los niños nunca mueren, y esto es muy importante, ya que aunque va a ser peligroso el bucle, ¿vale? Al igual que pasa en las series de los 80, ¿vale? Que teníamos este tipo de series, los niños no van a morir. Pueden acabar exhaustos, pueden acabar impedidos, etcétera, pero no van a morir. Otra es que cada partida vamos a jugarla escena por escena. Esto básicamente lo que nos viene a decir es que si por ejemplo estamos jugando una escena en la biblioteca, hasta que no acabe la escena en la biblioteca no vamos a ir a la siguiente escena. O sea, todo en plan película o serie de los años 80. El sexto es: el mundo se escribe entre todos los jugadores. Esto es porque aquí los jugadores no son meros espectadores de lo que va contando el máster, sino que ellos van a participar casi como si fuera un PBTA, pero sin ser un PBTA, en la creación del mundo. Y ellos van a poder describir en ciertas escenas cosas que ven o cosas que se van encontrando, etc. Y el máster pues colaborará con ellos en esta narración. El capítulo 2, la era del bucle, nos va a hablar del bucle sueco. Nos va a contar qué es el bucle sueco, nos va a hacer una pequeña cronología de qué existía en esa época, qué nos podíamos encontrar, qué canciones se escuchaban, qué películas se veían en ese momento, etc. Después también pues, nos van a ir detallando lugar a lugar, haciéndonos descripciones para que el máster pueda
hacer las partidas mucho más descriptivas y nos pueda meter en situación perfectamente de los sitios donde estamos. También aquí vamos a tener un capítulo dedicado a cosas que se podían hacer en los 80, como pasar un rato en el kiosco, jugar a juegos, acudir a la fiesta de colegio, ver películas de vídeo, bueno, las cosas que hacían los niños de los 80, ¿vale? Yo nací en el 87, pero bueno, viví ahí los últimos años de los 80. Como veis, el libro está todo el rato acompañado de unas ilustraciones espectaculares. Y como veis, hay un gran detalle de la descripción de cada uno de los sitios. También van a dedicar en este capítulo una parte a la tecnología civil, que era básicamente la tecnología a la que podía acceder cualquier persona, y la tecnología militar que había en la época, porque evidentemente pues, la tecnología militar está mucho más avanzada y pues cosas que a día de hoy usamos porque eran cosas que se usaban en la tecnología militar y ya es parte de la tecnología civil, pues en ese momento todavía no era posible, como por ejemplo Internet. También al final nos van a hablar de los vuelos magnetrínicos, que básicamente son unos vuelos que funcionan con imanes y que había en la época del bucle. No en la real, pero sí en la del libro. El capítulo 3 está dedicado al bucle, pero de Estados Unidos. Aquí pues nos va a hacer lo mismo que en el bucle sueco, pero contándonos cómo era la vida en Estados Unidos en esos años. Nos van a hablar de series de televisión que se veían, de juegos de rol que se jugaban, de cosas que se hacían en los 80, vídeos musicales famosos, etc. Luego, pues nos van a hablar también de distintas localizaciones del mapa de Estados Unidos, evidentemente, igual que pasaba en el sueco. Pues nos va a hablar de la ciudad, nos va a hablar de distintas ubicaciones importantes, como el desguace de Pearson, el cine Boulder, el hotel de presa de Boulder, el lago Med, Las Vegas, bueno. Como siempre, un montón de ubicaciones con sus descripciones y acompañado de unas ilustraciones espectaculares. En el capítulo 4, los niños, está dedicado a la creación de personajes. Como os he dicho, vamos a ser niños. Niños de edad entre 10 y 15 años. La creación de personajes va a ser muy sencilla. Tenemos aquí un esquema, justo al principio del capítulo, que nos define paso a paso lo que vamos a tener que hacer y luego pues nos lo va a detallar dentro del capítulo. Lo primero que tenemos que hacer es elegir un estereotipo. Ahora veremos los distintos estereotipos que hay. Después decidimos la edad de entre 10 y 15 años. Después vamos a repartir tantos puntos como la edad entre 4 atributos, dedicando de 1 a 5 puntos a cada atributo. Después vamos a determinar nuestra reserva de puntos de suerte, que va a ser igual a 15 menos la edad. Después vamos a repartir 10 puntos entre las habilidades, que podemos subir cada una de las 3 habilidades principales de nuestro estereotipo hasta nivel 3. Para el resto de habilidades, lo máximo que podemos tener es un punto de habilidad. Después lo que vamos a hacer es elegir un objeto distintivo, que va a ser un objeto que vamos a llevar con nosotros. Eso es muy interesante, ya lo veréis ahora de cara al roleo. Luego vamos a elegir un problema, luego una motivación, luego un orgullo. Luego vamos a definir las relaciones con los demás niños y posibles penejotas. Después vamos a seleccionar un ancla, que básicamente es como el adulto que nos ayuda. Después le pondremos un nombre a nuestro niño, haremos una descripción breve de nuestro niño y elegiremos nuestra canción favorita. Evidentemente de los 80, no podéis coger una canción de Maluma. Después juntos tenemos que definir la guarida del grupo. La guarida es un sitio seguro que vamos a tener, que puede ser pues, la típica casa del árbol o cosas así que veíamos en este tipo de series. Y por último vamos a responder unas preguntas al director de juego. Así que bueno, ya veis que es una creación muy sencilla. Vamos a ir viendo los distintos estereotipos que hay y os explico un poquito cada uno de los pasos. Como veis tenemos el cerebrito, el deportista, que bueno, son cosas típicas, ¿no? de series de los 80. Como veis, todos los pasos que os he dicho, ¿vale? Vamos a tener aquí, por ejemplo, ejemplos de objetos distintivos, que por ejemplo podría tener el cerebrito, aunque podemos elegir el que nosotros queramos. Pero por ejemplo, él tendría un ordenador, una calculadora de bolsillo, un sable de luz de juguete, etc. Eso lo vamos a tener con todos los estereotipos, con lo cual pues bueno, nos van a dar ya unas pautas sencillas para crear el personaje de forma rápida, aunque nosotros podemos inventarnos la nuestra propia. Imaginaos que yo decido que soy el cerebrito, pero que llevo siempre una cinta de cassette de Michael Jackson. Pues bueno, podría hacerlo, ¿vale? Pero estos objetos distintivos luego nos van a ayudar durante la partida de cara al roleo. Así que mejor elegir cosas que nos puedan ser útiles. Lo mismo pasa con el resto de cosas que hemos visto durante la creación. Aquí tenemos ejemplos de motivación, de orgullo, de relaciones con otros niños, de relaciones con penejotas, de anclas, de nombres típicos, etc. ¿Qué más estereotipos tenemos? El gamberro, el heavy, el paleto, también conocido como Doctor Ruin, el popular, el rarito, el ratón de biblioteca. Luego ya se acaban los estereotipos y aquí tenemos pues el resto de cosas que nos van a ayudar, ¿vale? En la creación del personaje. La edad del personaje nos explica que dependiendo de si tenemos más edad vamos a tener pues más puntos de atributos, pero menos puntos de suerte, etc. Los atributos que vamos a tener, como en Mutant Year Zero, pues eran 4: cuerpo, tecnología, corazón y mente. Como veis aquí son un poco distintos, pero al final el funcionamiento es igual que en Mutant Year Zero. Los puntos de suerte, digamos que son
unos puntos que nos van a ayudar en situaciones extremas que nosotros vamos a poder gastar. Viene a ser un poco parecido a la mutuación, ¿vale? Una cosa que nos permite, pues una especie de hack, ¿no? del juego, que nos permite en situaciones muy complicadas hacer una tirada de suerte gastando X dados de suerte para ver si conseguimos superar una tirada que hayamos fallado. Luego vamos a tener aquí una pequeña definición de las habilidades que, como pasaba en Mutant Year Zero, están asociadas a los atributos. Al atributo cuerpos tenemos las habilidades de fuerza, movimiento y sigilo. Al atributo de tecnología tenemos las habilidades de cálculo, maña y programación. Al atributo de corazón tenemos las habilidades de carisma, contactos y liderazgo, y al atributo de mente tenemos las habilidades de comprensión, empatía y investigación. Luego nos van a hablar de los objetos y del objeto distintivo y cómo conseguir nuevos objetos. ¿Para qué nos van a servir los objetos? Pues bueno, nos van a poder otorgar de 1 a 3 dados de bonificación si nosotros le decimos al máster, bueno, voy a usar mi objeto, imagínate, por poneros un ejemplo, que el cerebrito está en una situación que está intentando sacar una fórmula y dice, oye, yo tengo la calculadora y en el bolsillo, que es mi objeto distintivo, y voy a usarla para hacer la fórmula. Pues bueno, pues evidentemente va a tener bonificación, la que decía el máster, de 1 a 3 dados, lo cual le va a ayudar a que saque la tirada. Los problemas es el típico problema que vamos a tener siendo niños y que vamos a tener que ir superando durante las partidas. Si los superamos, tendremos que idear nuevos problemas para los siguientes misterios. El problema pues se lo podemos contar a los demás niños o mantenerlo en secreto. La motivación es lo que nos va a motivar para irnos de aventuras. El orgullo es algo de lo que vamos a poder tirar en cierto momento para superar una tirada cuando hayamos fallado. Imaginaos, el ejemplo que nos ponen aquí es de dos chicos que oyen una voz metálica en un agujero. Y uno de ellos dice, yo no voy a pasar porque me da miedo. La otra dice, sí, voy a pasar. Vale, pues haz una tirada de sigilo. Hace una tirada de sigilo y la falla. Y le dice al máster, voy a usar mi orgullo de que no tengo miedo a nada para pasar. Y entonces pues pasaría. Digamos que en esto funciona parecido a un PBTA, ¿vale? Que fallamos. Lo que pasa que aquí, evidentemente, parece que no nos llevamos ninguna penalización en este sentido. Tampoco se puede estar abusando de esto. Pero bueno, nos sirve para, de cara a la narración, que sea más ágil y que sea todo mucho más peliculero. Las relaciones con los demás niños pues van a ser muy útiles de cara al roleo, ya que van a definir la relación que hay entre nosotros. Y el ancla pues es pues la persona a la que un niño acude cuando tiene problemas. Por ejemplo, su padre, su hermano mayor, pues su primo. También nos van a definir los distintos estados que podemos tener, que van asociados a nuestros 4 atributos, y los estados son enfadado, asustado, cansado, herido, y si perdemos todos, abatido, que sería un fracaso automático. Después nos va a hablar cómo funciona la experiencia, el nombre de nuestro personaje, nos va a decir que elijamos nombres de la época, nos va a decir que hagamos la descripción de nuestro personaje, que elijamos la canción preferida y que definamos juntos la guarida. Después, como veis ahí, tenemos una lista de preguntas para los niños y una lista de preguntas para el grupo que nos ayudarán a crear todo el ambiente y relaciones que hay entre nuestros niños, cuáles son sus inquietudes, cuáles son las relaciones entre ellos y bueno, pues nos va a dar una riqueza tanto al grupo como a nuestro propio niño espectacular de cara a rolear durante la partida. El capítulo 5, conflictos, es como si nos fueran a hablar de los combates. Lo que pasa es que aquí lo llaman conflictos. Aquí nos van a definir más en detalle los estados que hemos visto antes que podíamos subir en la tabla esa. Y nos va a explicar cómo funcionan las tiradas de dados. Básicamente vamos a tirar tantos dados como la suma de nuestro atributo más la habilidad que vayamos a usar. Imaginaos que tenemos 3 en el atributo y 2 en la habilidad, pues tiraríamos 5 dados. Los tiramos, que sacamos al menos un 6, pues hemos conseguido pues lo que estamos narrando. ¿Que no lo conseguimos? Pues bueno, podemos intentar de forma narrativa tirar de nuestros objetos o del orgullo, como os he contado antes, para intentar conseguir pues lo que estábamos intentando hacer. También evidentemente vamos a poder tirar de los dados de suerte, que como os he dicho eran unos dados que lo vamos a usar y los vamos a gastar, y que nos van a ayudar a superar tiradas que no hayamos superado. También nos habla de conseguir lo casi imposible, y esto pues dice que a veces el máster nos puede decir que necesitemos más de un éxito en la tirada. También dice que no abusemos de ello, pero evidentemente si por ejemplo el niño quiere saltar desde un puente a un coche en toda velocidad,
pues va a necesitar más de un éxito porque es algo muy complicado, que es justo el ejemplo que nos ponen aquí. En responder preguntas nos dicen pues que los personajes van a tener ciertas habilidades que nos van a permitir hacer preguntas al máster y el máster nos las va a tener que contestar. En compra de efectos lo que nos dice es que si hacemos una tirada en la que se nos exige un éxito y sacamos más éxitos, pues vamos a poder comprar ciertos efectos que nos van pues a hacer conseguir cosas adicionales. Luego nos habla de los personajes no jugadores, de cómo los tiene que tratar el director de juego, de cómo van a tener que tratar el director los PNJs especiales. Luego nos habla de las tiradas fallidas, que básicamente una tirada fallida nos va a hacer que la cosa se complique un poco más. Si, por ejemplo, evidentemente estábamos saltando de un sitio a otro y no hemos superado la tirada, pues evidentemente nos vamos a caer y eso va a complicar más la situación, y nos ponen distintos ejemplos de efectos que pueden pasar por las tiradas fallidas. Por ejemplo, que te pillan o te detienen, o por ejemplo, que el robot que construiste se ha vuelto hostil. Pues bueno, ponen distintos ejemplos aquí. También, al igual que pasa en Mutant Year Zero, vamos a poder forzar la tirada. Esto se hace inmediatamente después de haber hecho una tirada, se puede hacer incluso con una tirada con éxito, en la que hayamos tenido éxito, pero que decidimos forzar la tirada para intentar conseguir más éxitos y de esta forma comprar efectos. También, evidentemente, se va a hacer cuando hacemos una tirada fallida, forzamos la tirada, pero antes de forzar la tirada vamos a ganar un estado, ¿vale? Este estado, pues evidentemente nos va a otorgar, aunque no lo he dicho antes, puntos negativos, o sea, digamos que nos va a quitar un dado en la habilidad asociada al estado, pero no se va a asignar este negativo hasta después de forzar la tirada. O sea, la tirada de forzar la hacemos sin haber ganado ese estado. Justo después de forzar la tirada ya habremos ganado el estado que más vaya con la situación que se está viviendo. También aquí tenemos una tabla donde tenemos las probabilidades de éxito de una tirada normal, dependiendo del número de dados, y de una tirada forzada, que evidentemente la tirada forzada pues sube la probabilidad de éxito. También nos explica aquí cómo nos vamos a poder ayudar entre nosotros, ejemplos de batallas de niño contra otro niño, porque a ver, evidentemente esto pasa, y nos van a explicar cómo funcionan los conflictos prolongados, qué está en juego, el nivel de amenaza, el plan, nos explica cómo se juegan las escenas y el resultado. Por último, en este capítulo nos van a explicar y nos van a detallar todas las habilidades y los distintos efectos adicionales que podemos comprar cuando tenemos éxito de sobra en una tirada. Como veis, están todas muy bien definidas y la verdad es que nos van a ayudar mucho de cara a que el máster decida qué tenemos que tirar en cada momento. El capítulo 6, el misterio, está dedicado a la creación de aventuras, y es que las aventuras en este juego se llaman misterios. En la verdad, tras el misterio tenemos un montón de distintos puntos que nos pueden servir como semilla de aventura. Luego tenemos el misterio y la vida cotidiana, es como vamos a meter el misterio dentro de la vida cotidiana y jugando la vida cotidiana. O sea, cómo vamos a hacer que a medida que están de repente los jugadores en un acto de su día a día, de repente introducir este misterio. Nos van a explicar cómo funcionan las escenas individuales y las grupales y nos va a explicar cómo tenemos que definir de forma general el misterio que vamos a crear. Después ya lo que vamos a tener es las distintas fases que van a componer un misterio y nos van a ir explicando una a una cómo tenemos que ir creando esa parte de la aventura. La primera fase es presentación de los niños y es básicamente pues qué niños van a emprender la aventura. La segunda fase es planteamiento del misterio, que es cómo vamos a introducir a los niños dentro de ese misterio. La fase 3, que es la resolución del misterio, que aquí es donde vamos a tener que diseñar pues el mapa donde vamos a ubicar el misterio, qué lugares va a haber, qué pistas, distintas escenas que vamos a hacer para que los niños vayan poco a poco descubriendo el porqué del misterio. Y aquí pues nos explican distintos diagramas de flujo de cómo crear nuestro misterio de distintas formas. Podemos dar pista 1, después pista 2, pista 3 en distintas escenas y luego llegar al desenlace, o hacerlo modo sandbox en el que puedan ir a cualquiera de las pistas, unas antes que otras, pero que al final pues vayan al desenlace. La fase 4, que es el desenlace, pues evidentemente va a ser el fin del misterio, el final de la aventura. En la fase 5 el epílogo es pues un pequeño epílogo que vamos a definir a nuestros niños dependiendo de lo que hayan conseguido o no. Y la fase 6, los cambios que ha provocado el misterio, porque evidentemente no os voy a hacer spoilers, pero los misterios en sí van a provocar distintos cambios en la vida cotidiana. También nos dicen aquí que al final de cada una de las aventuras vamos a tener que repartir puntos de experiencia entre los niños para que mejoren a sus personajes. Nos van a explicar también cómo establecemos el tono de la aventura y consejos para establecer el tono de la aventura. Una de las cosas que me gusta de este libro es que tenemos dos paisajes totalmente distintos.
contrapuestos. Un paisaje en Suecia, todo nevado, con casas de días mucho más cortos, etcétera, y luego un paisaje desértico de Estados Unidos y con una vida muy distinta realmente a la sueca, ¿no? Que todo es con mucha más naturaleza, etcétera, en Suecia, y todo mucho más pues americano, ¿no? Por así decirlo, en América. Luego nos van a hablar de cómo funcionan los personajes no jugadores, los humanos, criaturas y máquinas, distintos objetos también que vamos a poder usar en las aventuras, como vehículos aerodeslizadores. Esto me ha flipado, la verdad. Y luego nos van a explicar un ejemplo de una campaña ya, de un misterio más grande, que tiene muchas más pistas, que tiene mucho más, pues un diagrama de flujo mucho más grande, pero bueno, que vais a ver que en sí es bastante sencillito. Por último, en este capítulo tenemos una especie de bestiario de las distintas máquinas que nos vamos a poder encontrar y sus descripciones. Como veis, hay bastantes y casi nos sirven de semilla de aventuras. Incluso, como veis, hay dinosaurios. Seguro que estáis flipando igual que yo. El capítulo 7, el paisaje del misterio, nos plantea una especie de sandbox distinto donde establezcamos un mapa y pongamos, por así decirlo, distintas semillas de aventura o distintos misterios sobre el mapa y que los jugadores elijan a cuál quieren ir. Esto evidentemente me recuerda mucho a Mutant Year Zero, en el que teníamos un mapa en el que los jugadores iban explorando, pues esto pues más o menos igual, pero con ciertas diferencias, ¿no? Porque aquí sí que conocen lo que hay alrededor y básicamente van a tener distintas semillas de aventura en el mapa y van a poder elegir a cuál quieren ir. Aquí pues nos plantean distintas localizaciones en el bucle sueco. Como veis, en naranjita tendríamos las localizaciones donde tendría que ser en la adaptación al bucle estadounidense, o sea, tenemos la descripción para el bucle sueco, y en naranjita si nosotros quisiéramos ambientarlo en el bucle estadounidense. Y lo que tenemos es un montón de personajes y un montón de descripciones con semillas de aventuras, con ganchos argumentales, que van a dar para un montón de aventuras distintas que vamos a poder jugar. La verdad que este capítulo es muy muy interesante. El capítulo 8 es un capítulo muy cortito que se llama Las 4 extracciones de la ciencia de mente, en el que nos van a hablar un poquito por encima de una campaña que viene justo a posterior y que está compuesta de 4 misterios. Nos va a hablar del antagonista principal, que es una científica que se ha visto obligada a dimitir en el bucle y del cual no os voy a hacer spoiler. Os voy a contar muy por encima cada uno de los misterios, pero no os voy a hacer nada de spoiler, ¿vale? El primer misterio, que se llama Vacaciones de verano y pájaros asesinos, nuestros niños van a descubrir que hay pájaros metálicos que hablan entre sí y que tienen cierta inteligencia. Pues este misterio va a descubrir de por qué tienen inteligencia y ¿por qué tienen que parar eso? Porque si no va a pasar algo muy chungo. Evidentemente, cada uno de los capítulos tiene su diagrama de flujo, como los que hemos visto antes de ejemplo, mapas situacionales, distintos PNJs importantes, etc. El segundo misterio, que se llama Atracción para mayores, es un capítulo donde es un misterio donde nuestros niños van a tener que investigar acerca de por qué están desapareciendo los adultos en una zona, ya que siempre desaparecen en la misma zona, y siempre desaparecen porque van a esa zona a hacer algo. Van a tener que descubrir los niños qué es lo que están haciendo y intentar parar el que sigan desapareciendo adultos. El tercer misterio de esta campaña se llama Criaturas del Cretáceo y básicamente ha desaparecido un perro y los niños van a tener que descubrir por qué ha desaparecido. Esto les va a llevar hasta una zona muy muy lejana en la que van a ver que hay dinosaurios y evidentemente van a tener que intentar descubrir por qué hay dinosaurios en esa zona e intentar evitar que sigan apareciendo más y de esta forma que aparezcan también carnívoros, porque de momento solo hay herbívoros. Y el capítulo 12 es Joe Wagner, que es el último misterio, el cuarto misterio y conclusión de la campaña. Hasta ahora los otros 3 misterios ponen en el libro que se pueden resolver en una sola sesión y este ya dice que nos puede llevar 2 sesiones o por ahí. En este misterio los niños lo que van a encontrarse es con el cadáver de una persona o de un PNJ que ha sido importante en el resto de la campaña. Van a tener que descubrir qué ha pasado y bueno, van a encontrarse con un grupo de adolescentes que les entorpece y no saben por qué. También van a encontrar ciertas máquinas, que bueno, está todo un poco relacionado y no os voy a contar más para no haceros spoiler, pero muy muy interesante la campaña completa y este misterio. Por último vamos a tener una ilustración como la que teníamos en la portada del libro pero sin las letras, que es preciosa la verdad, y la hoja de personaje. Si pasamos la hoja pues ya tenemos el típico índice que viene al final de todos los libros y cerramos el libro con el mapa que ya os enseñé al principio del vídeo de el bucle en Estados Unidos, que como veis es un lugar mucho más desértico. Ahora vamos a la despedida y os cuento qué me ha parecido. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado no olvidéis darle like, compartir, suscribiros. Y bueno, ¿qué me ha parecido a mí Historia del Bucle? Pues creo que es un juego
muy original, la verdad que muy original. Free Alligan, la verdad que es sinónimo de juegazo. Yo todos los juegos que están cayendo en mis manos que son suyos, la verdad que me parecen espectaculares. Es verdad que están siendo muy listos basándose en ilustraciones y mundos creados por ilustradores que son espectaculares, la verdad, porque es que no hay nada más que ver. Las ilustraciones ya son ilustraciones muy evocativas, además en una época a la que todos le tenemos muchísimo cariño porque la hemos vivido, ¿no? Y la verdad que un poco rememorar esos momentos de los años 80 en los que éramos tan felices, pues la verdad que yo creo que le gusta a cualquiera. Este juego, la verdad que tengo que decir que me ha encantado. Creo que todo lo de Free League me está flipando este año. La verdad que se me está poniendo muy difícil dar el premio del juego de rol del año porque joder, este año ha sido un gran año para el rol, desde luego. Así que nada, pronto reseñaré la caja de inicio y también la pantalla del jugador, así que nos vemos en próximos vídeos. Darle like, compartir y suscribiros. Hasta luego.